Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al canal. Un nuevo vídeo en el día de hoy que tenemos el placer de contar con Javier Cortés. Él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es profesor en la Universidad de Guadalajara y tiene actualmente también un proyecto empresarial que se llama Profindep, en el cual pues un poco ayuda y asesora pues a emprendedores y a profesionales del sector a abrir sus propios centros de CrossFit. ¿Qué tal, Javier? Un placer tenerte en el canal. ¿Cómo estás, Manel? Mucho gusto. La verdad es que ha sido un gusto coincidir contigo. Esperemos que esta plática nos lleve por buen camino a todos y que podamos ayudar a más gente por medio de lo que hemos aprendido. Bueno, pues tú y yo hemos coincidido en este vídeo con un poquito el objetivo, ¿no? De dar también alguna idea, de comentar sobre cómo poder abrir esos centros de fitness, de CrossFit, y que tú tienes muy buena experiencia en México. Estás con tu empresa, con tu proyecto, pues ayudando a muchos emprendedores a abrir estos centros, ¿no? ¿Cómo surge esta necesidad también? ¿Cómo surge esta capacidad de ayudar tú también en este sentido para abrir un centro de fitness CrossFit en México? Pues mira, nosotros empezamos con nuestra empresa Profesionales del Deporte. Éramos un grupo de varias personas de diferentes ramas, desde alguien que se encargaba de hacer los diseños, psicólogos, porque empezamos más enfocados a los entrenadores. Después, como nos metimos tanto en lo de los gimnasios, empezamos a instalar gimnasios. Fuimos viendo que había un hueco ahora sí que en el mercado, porque el que va a crear un gimnasio siempre tiene que buscar gente que le instale la tabla roca, o gente que le haga lo de albañilería, o gente que le haga lo de pintura, gente que le diseñe, que le haga el render, y siempre quedaban mal. Nosotros entrábamos con el material y el pobre dueño siempre andaba sufriendo porque o le habían quedado mal o ya se le había atrasado una semana, 15 días y tenía que pagar la renta. Entonces vimos ese hueco y dijimos, pues nosotros podríamos ser integrales y darle todo eso al que va a abrir un CrossFit, y que nada más sea contactarse con nosotros y no tener que buscar más. Entonces fue así como nace. Hoy ya llevamos 61 centros de CrossFit instalados aquí en toda la República Mexicana. Desde el sur nos ha faltado llegar al norte, desde Playa del Carmen, y lo más alto que hasta ahorita hemos podido subir es San Luis. Entonces esperemos que salgan proyectos un poquito más para arriba de la República Mexicana. Y pues ahora sí que hemos aprendido bastante por el contacto que hemos tenido con los clientes. O sea, nos hemos ido enseñando qué es lo que ocurre con cada uno de los clientes en su proceso de poner un negocio de estos. Eso Claro, es lo que nos ha llevado hasta aquí. claro, Javier, porque bueno, después de 61 centros, yo me imagino que el número 61 ya saldrá genial, ¿no? En comparación con el primero. Seguro que esa experiencia que has adquirido es tremenda, ¿no? Sí, la verdad es que el rodar es el que uno dice que muchas veces la experiencia es la que nos hace aprender más, ¿no? Al inicio creíamos unas cosas, después fuimos viendo que no funcionaban. En nuestros propios centros de CrossFit tuvimos que cerrar algunos porque no nos funcionaba, y esto ha sido como a ensayo y acierto. Después de esa experiencia tan importante, ¿cuál crees que son, digamos, las claves para abrir un centro de CrossFit? Es decir, los pasos que tendríamos que seguir, ¿no? Esas claves para que aquellas personas que están interesadas lo puedan abrir de forma eficaz. Obviamente contando contigo, ¿no? Pero ¿cuáles serían esos pasos, esas claves? Mira, me he dado cuenta de una cosa muy, puedo decir, graciosa, que todos los dueños tienen las mismas características en cuestión de pensamiento cuando van a abrir. Ahorita si lanzo una pregunta, ¿qué es lo primero que haces cuando piensas en abrir un centro de CrossFit? Yo te aseguro que vas a decir cotizar el material, porque dices, pues quiero saber cuánto voy a necesitar, pero siempre yo cuando hago las consultorías les pregunto, bueno, ¿y qué material vas a cotizar? ¿Cuánto vas a cotizar? Si no sabes cuánto necesitas, ¿por qué? Porque no sabes todavía cuántos metros cuadrados tiene tu local, y el material se debe conseguir en base a los metros cuadrados que tiene el local. Si tú tienes un local, debes de tener los metros cuadrados, y los metros cuadrados te van a dar cantidad de gente que tú podrías tener ahí por hora. Y entonces compras material no para toda la gente, sino para la mitad de la gente.
y así gastas menos, te ahorras dinero y no haces ver el CrossFit como normalmente se ve en muchos lados, que parece un cuarto todo revuelto en donde las rusas están allá, los balones por acá, los discos de aquel lado, las barras amontonadas en la esquina. Entonces es lo que cuidamos mucho y lo hemos venido cuidando. Yo creo que el principal punto que debe de ver alguien que va a abrir un CrossFit es buscar un local. No necesariamente se debe buscar un local en una avenida principal, porque el CrossFit es más comunidad. Entonces debe de buscar un área donde tenga gente cautiva, donde no haya, yo les digo, donde por el momento no tengas competencia, qué necesidad de entrar y entrar compitiendo. Entonces, si tiene un área donde le sale más barato que en una avenida principal, pues ya tiene una gran ganancia. Y de ahí lo que yo les aconsejo es sacar qué tan rentable podría ser antes de que se meta a todo lo demás. Claro, es importante un poco hacer ese plan de viabilidad, ¿no? El conocer primero ese local. ¿Cuántos metros más o menos crees tú que es lo mínimo para abrir un centro de CrossFit? Lo mínimo yo les aconsejo que sean 100 metros cuadrados. Ha habido algunos bueno, el más chiquito que hemos tenido que abrir es de 80 metros cuadrados. La verdad fue todo un reto porque nosotros le llamábamos la calabaza de la Cenicienta. Era una calabaza y tuvimos que convertirla en una carroza poniendo pasto sintético, colores que dieran más amplitud porque se veía demasiado chiquito. Entonces, lo mínimo 100 metros cuadrados estaría genial. Y más o menos el estándar, lo ideal, ¿no? Los metros ideales para poder acoger ese volumen de clientes ideal y también pues con los monitores también adecuados. Lo ideal deberían de ser aproximadamente 200 metros cuadrados, porque te va a dar a un cupo de unos 15 personas por clase, una capacidad que un instructor podría atender de manera adecuada. Ya después, cuando abren unos CrossFit muy grandes, pues obviamente el instructor sí se ve un poco atareado ahí, necesitas meter a alguien que de verdad le pueda dar la satisfacción a cada uno de los clientes, ahora sí que la atención más que nada. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo bueno, que tiene que ser digamos, un espacio muy bien balanceado en cuanto al número de clientes que puedes disponer y, por supuesto, el entrenador, ¿no? Entonces sí que es importante ni quedarse pequeño porque eso no te va a permitir crecer o no te va a poder permitir llegar a un volumen adecuado de ingresos, pero por otro lado, a veces muy grande, también implica mucha más inversión, implica que vas a amortizar con más tiempo y quizá a lo mejor no llegas y por lo tanto ese equilibrio yo creo que es el ideal, ¿no? Y 200 metros cuadrados es un volumen interesante porque entiendo que la mayoría de tus clientes y de profesionales que quieren abrir un centro de CrossFit, la mayoría son para autoempleo, ¿no? Son ellos mismos que son profesionales que quieren desempeñarse, ¿verdad? Así es. Una gran mayoría de los centros que nos han hablado, ya sea para consultoría o de los 60 que hemos puesto, yo creo que todos son por autoempleo. O sea, buscan un empleo dentro de su negocio. Claro, y de esa manera un poco, pues, poder desarrollar su futuro. Además, con muy buen criterio, porque yo creo que es cuando realmente puedes demostrar y desarrollar ese servicio de la mejor manera posible, ¿no? También te quería preguntar, en cuanto al servicio, ¿diseñáis un poco el tipo de sesiones, los horarios, etcétera? Nosotros no nos metemos mucho en la administración del gimnasio. O sea, ahí sí dejamos un poco más libre al que es el dueño, porque vemos, cuando lo empezamos a hacer, vimos que chocábamos mucho. O sea, cada uno de los, pues ahora sí que como licenciados o como expertos en cada una de nuestras áreas, como que a veces chocamos, ¿no? En eso de cómo entrenar, de qué es mejor, si el calentamiento así o si el good va de esta manera. Entonces decidimos no meternos en la planeación de las actividades, porque sí llegábamos un poco a chocar por las diferencias que podría haber entre cada uno de nosotros. Yo te puedo contar del CrossFit que nosotros tenemos, es un espacio grande, 400, 500 metros aproximadamente, y sí llegamos a tener hasta 30, 35 personas por clase, entonces tenemos que ayudarnos entre varios instructores. Para nosotros un punto muy importante en eso que acabas de mencionar es, cuando nosotros decimos CrossFit,
la mayoría se imagina a los fuertotes y los musculosos que salen en los games. Yo siempre les he dicho, compran equivocadamente, o sea, compras para esa imagen, cuando la imagen real para el que deberías de comprar es para la gente común y corriente que quiere hacer ejercicio, que busca salud, que busca una manera de desestresarse, que busca crear amigos en el gimnasio, porque ellos son los que pagan. Y si, al menos en México, si tú vas Sí. a un gimnasio, yo creo que el 90% de las personas que encuentras es gente común y corriente que no está buscando como fin principal ponerse como los de la foto. Entonces, en base a eso, en nuestro gimnasio nosotros programamos así. O sea, no son clases que alguien común y corriente no pudiera hacer, porque si no, no tuviéramos tanta gente. Sí, pero bueno, ahí has dado en la clave, ¿no? O sea, yo creo que sí que hay centros de CrossFit que son, digamos, con el estilo puro, donde el tipo de cliente pues va a esos objetivos, pero luego también hay otros centros de entrenamiento que son en grupo y que buscan más pues un entrenamiento de bootcamp o un entrenamiento funcional o un tipo de entrenamiento que al final lo que persiguen es sentirse bien físicamente, pero también estar en un entorno pues agradable, ¿no? Y yo creo que ahí es un poco la clave Así es. también de este tipo de centros, que a lo mejor huyen de los grandes gimnasios donde hay mucha gente, donde quizá eres más un número o estás menos atendido, ¿no? Donde tienes que esperar el aparato a ver si ya se tomó la selfie el que sigue. Claro, claro. No, no, la verdad es que yo creo que es un buen modelo de negocio y creo que hoy en día, bueno, en todo el mundo, ¿no? Está creciendo mucho este concepto bueno, ahora también se llama boutique o también se llama centro de entrenamiento en grupo, bueno, digamos esos espacios más reducidos, pero que realmente hay una atención mucho más específica, ¿no? Y por otro lado, Javier, ¿cuál crees que es el hándicap? ¿Cuál crees que es un poco el problema que están encontrando más fuerte, ¿no? Para abrir este tipo de centros? Yo creo que uno de los problemas en que hemos visto mucho es que consiguen el local. O sea, mucho le quieren dar la esencia del CrossFit y ahorita, si tú te fijas y lo acabas de decir, hay mucho centro boutique. ¿Por qué? Porque ya agarran un espacio o un salón de alguna plaza comercial y pues los salones no están hechos para hacer un gimnasio, ¿no? Entonces tienes que adecuarlo como una boutique y hacer un gimnasio pequeñito. Entonces, creo que eso es uno de los puntos que se están encontrando así como de las complicaciones más grandes. Y otra, cuando cotizan el material. Muchos compran una barra porque, un ejemplo, las barras las compran y te vas porque carga más, porque se ve bonita, cuando deberías de ver si trae valeros, si trae bujes, qué PCI tiene, para que de esa manera, pues lo que vas a gastar sea una inversión buena y te dure un largo tiempo y no tengas que estar cambiando barras en un corto periodo. Ujú. Muy bien, o sea, ya ahí es donde entráis vosotros un poco con esa experiencia, ¿no? Y esa asesoría para poder optimizar muy bien esa planificación, ¿verdad? Em, Otra cuestión, yo creo que hay otro aspecto, ¿no? Que sería un poco ya el procedimiento más comercial, más de marketing, porque, bueno, efectivamente yo ya tengo el local, yo ya he diseñado un poco pues el material, he diseñado los espacios o el espacio, tengo también mi programa de actividades ya hecho, pero me falta algo, ¿no? Que es lo más importante, el tener clientes, ¿no? En tener clientes si no, no funciona. Claro, ahí está un poco la otra de las claves, ¿no? El tener clientes. ¿Cómo estáis haciendo esa gestión? Mira, Manel, en cuanto a esa gestión, yo creo que ahí sí, tú me vas a comer, porque tú eres el experto en esa área, pero en lo que yo he visto y lo que he aprendido por experiencia, ahora sí que, y por los gimnasios que yo tengo míos, es que la mejor publicidad que hemos encontrado es la que se hace en boca a boca. Ujú. Si yo tengo un cliente contento, ese cliente me trae otro cliente. Y es lo que hemos encontrado. Nosotros recibimos en el gimnasio a los clientes como si fueran parte de nuestra familia, como si los hubiéramos visto, como si los invitáramos a pasar y pásala a la sala, que la sala es donde hace el ejercicio. Terminamos, festejamos, damos charla, platicamos, nos tomamos agua, proteína, lo que se tenga que hacer, pero tratamos de hacer, el eslogan del gimnasio es hacer de la hora que va el usuario
el mejor momento del día de la persona. Entonces, siento que nos ha funcionado porque sí se jala mucha gente, siempre hemos estado con mucha gente. Y ahora sí que es lo que yo aconsejo cuando vamos a poner un gimnasio. No entro mucho en el marketing, pero al menos el trato al cliente para nosotros es lo que nos ha funcionado y lo que yo creo que funcionaría. Ahora sí que tú eres el experto en esta área, tú nos podrías ayudar un poquito mejor en qué podríamos hacer. Si ya tenemos todo, si ya llegó Javier y ya te dejó el gimnasio, ahora sí, ¿qué debería de haber hecho yo antes para poder jalar gentes antes de abrir? Porque una de las cosas que yo le recalco mucho a los futuros dueños es, no esperes a la inauguración para ver quién viene a inscribirse. O sea, tú deberías de abrir ya con gente inscrita, ya con mensualidades pagadas, porque así te aseguras tener el primer mes pagado de tu renta y no estar esperando a ver quién te cae. Ahora sí que más Sí. bien yo te vuelvo la pregunta, ¿qué aconsejarías al que ya tiene todo para abrir y que no se preocupó por la gente que va a entrar? ¿Qué le aconsejarías hacer antes de? Pues mira, esto también tiene que trabajarse y tiene que realizarse también de una manera profesional, ¿vale? Así como, por ejemplo, tú has trabajado en el diseño de tu espacio, así como tú has trabajado también en la compra de tu material, o así como tú has trabajado en diseñar un horario que sea viable para tu centro, también tienes que trabajar en un plan de marketing, ¿vale? Entonces, en ese plan de marketing tienes que sobre todo valorar como 2 o 3 etapas. Una etapa que es la previa, que es la preapertura. En esa preapertura tienes que empezar como mínimo entre 3 y 2 meses, ¿vale? Para poder alcanzar un número de clientes en el día de apertura que ojalá fuera tu punto de equilibrio, ¿no? Ojalá fuera, pues digamos, oye, si La necesito librería. tantos clientes para cubrir gastos, pues ojalá pudiera conseguir esos en el periodo de apertura. No es lo habitual, pero al menos puedes llegar a unos niveles casi pues de un 60 a un 70%, con lo cual está muy bien, ¿no? Y eso más o menos entre 2 o 3 meses de campaña previa de apertura o de preapertura puede estar muy bien. Luego, por otro lado, es muy importante mantener continuamente tus acciones de marketing. O sea, es decir, eh, hay que hacer una planificación durante el año y cada mes tienes que hacer acciones de marketing que te permitan, por un lado, pues captar nuevos clientes en función un poco de tus necesidades y, por otro lado, también fidelizar, que es un poco lo que tú hablabas, ¿no? Esa prestación de servicio también durante el proceso de gestión de tu cliente para que se mantengan conmigo. Luego, si quieres, hablamos con algunos o comentamos algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, pues y luego yo creo que Excelente. hay una tercera parte que es la comunicación de tu marca, ¿no? O sea, es muy importante también que tú desarrolles una serie de acciones para que tu branding, tu marca, se mantenga, se posicione y se siga conociendo en el entorno en el que estás, ¿vale? Entonces yo creo que serían como esas tres acciones. Una que sería la preapertura, otra sería la captación y fidelización continuada durante el tiempo y luego también trabajar la marca de tu negocio, ¿no? Trabajar lo que tú haces, cómo lo haces, no tanto con un objetivo de comercial, de ventas, sino más bien de conocimiento. O sea, que la gente sepa que tú estás allí, que sepa lo que haces, que sepa pues, cómo tratas al cliente, qué te hace diferente del resto de CrossFits, ¿no? Que pueda haber en la zona. Para hacer esto, pues si quieres empezar por alguna cuestión, pues por ejemplo, podemos utilizar mucho los medios sociales. O sea, utilizar las redes sociales, utilizar también tu página web pues para que la gente pueda acceder, solicitar información, conocer un poquito más de ti. Y eso pues tienes que tener un plan de contenidos que se llamaría, ¿no? Un plan de contenidos más o menos pues con 3, 4 posts a la semana en redes sociales, dando consejos, dando tips, pero siempre enfocando a lo que es tu marca, para que tú le des valor y para que el entorno en el que te mueves te conozca más. Eso sería por un lado, ¿no? Esa parte más digital. Y luego también, pues, hacer actividades en el entorno físico. Pues a lo mejor en la plaza del pueblo, a lo mejor o sea, salir también, salir a la calle, ¿no? Salir un poco a que te A que te conozca vean. tu entorno. Entonces, actividades al aire libre, esto hablando hablando con el ayuntamiento o digamos los jefes locales, pues también se pueden hacer algunas actividades fuera.
incluso haciendo algo de marketing de guerrilla o marketing callejero que te permite sobre todo dar a conocer lo que es tu marca, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, también, como has dicho tú muy bien, esta parte de recomendación. Tú ten en cuenta que el 40% de las ventas que se hace normalmente en general, en las ventas, un 40% son por recomendación. Si solo trabajamos esa vía, pues está muy bien, pero estamos perdiendo también el resto de lo que podríamos hacer, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué te parece más o menos? Excelente, Manel. Me pareció excelente. A ver, recapitulando, entonces, yo voy a hacer el proyecto, yo tengo el proyecto, yo voy a acomodar el piso, pinto, diseño, todo. Aquí están las llaves de tu cross, para que lo abras. Él debió de haber tenido mínimo 2 meses antes una precampaña. ¿Qué debería de llevar esa precampaña para que él abra el primer día con gente? Muy buena pregunta y de hecho es una de las cuestiones más importantes, ¿no? Ten en cuenta 2 o 3 meses, ¿vale? Si son 2 meses, yo creo que ya podéis conseguir unos buenos resultados. En esa precampaña de apertura, normalmente se juega mucho con la oferta, ¿vale? Y se juega mucho con el concepto de socio fundador. No sé si lo has oído hablar, el founder member, que esto es muy Ajá. americano. Y el socio fundador del club, del centro de CrossFit, tiene, pues digamos, una cuota vitalicia, ¿vale? Es decir, Okay. si por ejemplo, no sé cuántos serían en pesos, pero imagínate que tú tienes una cuota de 50 euros al mes por entrenar en el centro, pues en esa campaña de preapertura, tú, por ejemplo, lanzas 50 cuotas a, no sé, 35 euros, ¿vale? Y son vitalicias, ¿vale? ¿Eso qué significa? Significa que en la preapertura tú haces una oferta, y en este caso es lo único que puedes jugar, porque el centro todavía no está abierto, sino simplemente lo que puedes es jugar es con una oferta económica, es como una campaña para que tú puedas ser un socio fundador del centro. Entonces, haces una oferta económica con un precio más reducido, con una ventaja en ese sentido, y, bueno, pues la gente del entorno, mediante acciones en medios sociales, mediante acciones a través de marketing digital, mediante acciones en la calle, como hemos visto, ¿no? O sea, dando a conocer tu centro, ofreces, pues, por ejemplo, 50 cupos a ese precio para que puedan ser socios fundadores. Evidentemente, si, por ejemplo, el cliente después se da de baja y se quiere volver a inscribir, ya perdería esa condición. ¿Me Ok. explico? Sí, ¿Vale? excelente. Entonces tú, por ejemplo, 2 meses antes ya lanzas con campañas de marketing digital en redes, si quieres hacer publicidad también, lanzas campañas, por ejemplo, en la calle, en el entorno, empiezas a comunicar que vas a abrir, ¿vale? Incluso pues puedes acompañarlo con algún vídeo de cómo será el centro, de cómo será la clase, para que evidentemente genere esa seducción en las personas, ¿no? Y 2 meses antes, pues por ejemplo, lanzas esas 50 cupos a un precio reducido. Pasa el tiempo y, bueno, logramos esos cupos y lanzamos una segunda campaña con otros 50 cupos, pero, por ejemplo, en este caso, pues a un precio un poquito mayor que el primero. Y todo esto lo vas diciendo, obviamente. 50 cupos para socios fundadores solamente durante estos 30 primeros días, que sería ese segundo mes antes, ¿vale? Y luego lanzas esa segunda campaña de socios fundadores por 30 días más a un precio también mejorado y por cupo reducido, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, una estrategia, ¿de acuerdo? Que funciona bastante bien porque, por un lado, das un beneficio a esos socios fundadores porque les das un precio muy especial, insisto, vitalicio, hasta que se den de baja. Obviamente, si se dan de baja, pues ya perderían Obviamente. esa condición de socio fundador. Y la clave no está tanto en el diseño de la campaña, que como has visto es muy sencillo, sino la clave está un poco en que tienes que mover esa campaña, la tienes que comunicar tanto a través del marketing digital que todos conocemos, pero también haciendo acciones en el entorno, hablando con los comercios de la zona, poniendo carteles, bueno, pues con el médico, por ejemplo, también del entorno que pueda Qué prescribirlo a sus maravilla. clientes, o sea, a sus
pacientes, por decirlo así, ¿no? O al peluquero que también, no sé, me explico un poco, ¿no, Javier? Sí, sí. Entonces, y esa sería un poco esa sería una acción bastante, creo que efectiva y dentro del poquito tiempo que tenemos, ¿no? Para explicarlo, pero creo que sería una acción muy interesante. Me parece excelente la acción que acabas de decir, porque, bueno, al menos lo que yo noto, mira, aseguras que vas a tener 50 al menos fundadores, lo cual Sí, ya te va a dar para, pues, para los gastos que tú vas a tener desde antes del primer mes. Y sobre todo lo estás fidelizando desde antes, porque si le das esa ventaja de que va a ser vitalicia, pues él muy seguramente se va a quedar un buen periodo de tiempo y por no perderla va a seguir yendo. O sea, me parece eso una es. excelente opción. Luego también es importante que, bueno, normalmente siempre hay una cuota de inscripción, ¿vale? La cuota de inscripción, mal llamada matrícula, no sé si allí en México también se dice, yo no lo llamaría matrícula, lo llamaría cuota de inscripción, es decir, la pertenencia La al club, pertenencia. al centro, por inscribirte, por formar parte, pues bueno, se suele hacer esa cuota de inscripción que es como, digamos, la reserva de plaza, ¿no? También podéis jugar con esa cuota de inscripción en esa pre-campaña, ya sea por la mensualidad o ya sea con la cuota de inscripción. Bueno, ahí ya sería un poco la oferta, la que queráis, ¿vale? Y luego es importante que esa cuota de inscripción de alta siempre se mantenga, ¿no? Porque si alguien se da de baja, luego pues para que tenga esa barrera de salida, ¿no? Para que al volver a inscribirse si quiere, pues tenga que pagarla. Pero yo creo que en un centro de CrossFit es muy importante, como tú decías, la pertenencia, ¿no? La pertenencia al club y que la persona que se va a inscribir sienta realmente que está ocupando una plaza y que perderla luego le va a costar porque hay pocas plazas y evidentemente el servicio es muy exclusivo. Excelente, me parece una... De hecho, lo voy a poner en práctica yo también en el mío. Eso es, eso es. Y luego pues nada, Javier, es muy importante mantener un pequeño plan de marketing, ¿no? Hacer un plan de marketing durante los meses del año, con el objetivo de poder, pues bueno, captar nuevos clientes que evidentemente tú necesites, porque, bueno, pues ojalá llegaras al cupo máximo, ¿no? Entonces, Desde antes, ahí, imagínate. bueno, ahí ya sabes que lo que tendrías que hacer es subir el precio, ¿no? O comprar o alquilar O hacer una franquicia para ya poner otro por otro lado. Sí, o alquilar otro local, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, siempre necesitamos clientes, siempre necesitamos, bueno, pues, y entonces yo creo que ahí durante el año, como te decía, muy importante esas campañas o ese marketing de branding, de marca, para darnos a conocer, no siendo demasiado intrusivos, no siendo demasiado comerciales, por un lado, y por otro lado sí que hacer de vez en cuando, pues algunas campañas, ¿vale? Hacer algunas campañas por ejemplo, en los meses clave, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, ahora en septiembre, pues la gente que acaba el verano, pues se quiere inscribir a los gimnasios y ahí es momento de hacer, pues, alguna campaña de captación o, por ejemplo, después de Navidad, que también es un momento, Ese es un es plus un para buen, todos, ¿eh? claro, ahí es un buen momento, pues, para hacer alguna campaña de captación y entonces lo importante es eso y siempre hacer una mezcla de marketing digital, de hacer alguna campaña en redes sociales, de incentivar pues esa promoción a través de los medios digitales o a través del mail, por ejemplo, ¿no? A través del mailing, tu base de datos también trabajarla, enviar mails de vez en cuando, ¿no? Y también, por otro lado, pues bueno, utilizar el marketing de proximidad, el marketing que tú puedes tener en la zona de influencia en la que estás, pues con alguna campaña de cartelería, con alguna información en la calle, con algunas jornadas de puertas abiertas. Es muy importante también que la gente pueda visitarte, ¿no? Y que tú puedas también realizar alguna campaña pues para pues algún taller o alguna jornada de entrenamiento gratuito, que pueda venir la gente y sobre todo en ese momento pues recoger esos datos de esas personas que vienen y ofrecerles también pues una El promoción, servicio. ¿vale? Me Eso, parece eso excelente. es, eso es muy importante. Incluso te diría, pues, un taller de nutrición, ¿vale? Porque evidentemente el entrenamiento es muy importante, pero tú sabes que la nutrición también, por Sí, ejemplo. Y siempre hay muchas dudas en las personas de cómo alimentarse, de qué ceno hoy y tal. Pues bueno, pues algún taller,
gratuito de nutrición con algún experto, con algún profesional. Eso es una atracción para gente de fuera que pueda venir y hacer ese taller, o para gente de dentro que pueda invitar a amigos o familiares, ¿no? Y bueno, pues en definitiva de lo que se trata es de que tú puedas llegar al máximo número de personas y que de esas personas que tú vas llegando, pues al final alguna será cliente, ¿vale? No sé si conoces un poco lo que es el embudo de ventas. El embudo de ventas es un sistema Lo he comercial. escuchado, pero a ver. Sí, no, el embudo de ventas es un sistema comercial por el que arriba del todo, en la parte alta, pues tu objetivo es generar el máximo número de contactos de personas a través de diferentes acciones, como hemos visto, pues a través de las redes sociales, siempre con una llamada a la acción para que la gente pues pueda dejarte su Así contacto, como ¿no? como lo estamos haciendo nosotros. Sí, claro, efectivamente. En realidad, ¿verdad? Y así vamos cerrando el embudo hasta que alguien nos habla. Hasta que alguien te compra. ¿Cuál es el problema de muchos gimnasios? El problema de muchos gimnasios es que solamente se quedan en el embudo de abajo, que solamente cierran, Ok. o sea, solamente tratan con la gente que ya pues, quiere comprar o que les visita directamente para apuntarse. ¿Me explico? No ¿Y qué trabajan. tendrían que hacer en sus páginas, Manel, para trabajar esa parte del embudo de arriba? O sea, ¿qué debería de haber en el juego de las páginas de los gimnasios para poder trabajar ese embudo durante todo el año? Pues mira, lo que tienes que hacer es lo que te estaba comentando, incentivar la generación de contactos. O sea, que la gente, por ejemplo, deje sus contactos, ¿no? Para poder trabajar con ellos. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues fíjate, en la página web, muy importante, en la página principal, reserva tu prueba gratuita o haz tu clase gratis. ¿Me explico? Esa primera clase, ese primer contacto, tiene que ser un contacto de atracción. ¿Para qué? Para que pueda dejar su contacto esa persona interesada o pueda reservar una hora para venir a tu gimnasio. Si en tu página web no tienes ningún tipo de interacción con alguien que te visita o en tus redes sociales o tú no promocionas eso, va a ser muy difícil que generes contactos en la parte de arriba. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es eso, hacer alguna acción que permita a aquella gente que se interesa en ti, pues poder dejar sus datos, ¿vale? Reserva tu clase gratuita o ven al centro y te haremos una valoración inicial física. No sé, hay muchos mensajes que se pueden hacer, pero que el objetivo es que la gente rellene el formulario y reserve esa clase contigo o que reserves esa hora para poder entrenar y conocerte. Y claro, una vez que viene, pues ya ahí es donde tú lo das todo y Lo haces lo tienes que posible convencer. para cerrar ese contacto. Otro ejemplo, y también utilizando tu cliente ya que tienes, ¿no? Pues intenta que tus clientes traigan gente al día siguiente para hacer una clase de prueba, ¿no? Con una simple invitación, una simple tarjeta donde puedan invitar de forma exclusiva pues, a sus amigos, a sus familiares, y eso, en definitiva, lo que te va a ayudar es a crecer tu embudo por la parte de arriba, porque Sí. te vas a tener más contactos y ya una vez que vengan esos contactos, pues tú te encargarás de ir cerrando el embudo y que se inscriban. Pero lo que tienes quédate con la idea de que no vas a tener más ventas si no tienes más contactos. Entonces, lo que tenemos que trabajar es hacer lo posible por generar más contactos. Más Y, contactos. eso se hace pues con estas acciones que estábamos comentando. Excelente, Manel. Si tuvieras que resumir en 5 puntos las estrategias para hacer un buen marketing que conquiste más usuarios, ¿cuáles podrías decirnos? Yo creo que, evidentemente, tienes que hacer algunas promociones, ¿vale? Pero tu estrategia no se debe basar en la promoción. O sea, tú puedes hacer, como decíamos, un Black Friday, ¿no? Y hacer una campaña muy agresiva que sea muy impactante. Pero no creo que sea lo más importante. O sea, eso lo puedes hacer y lo tienes que tener en cuenta, pero es mucho más importante gestionar, o sea, generar contenidos. Ir generando en el día a día contenidos para que la gente te vaya conociendo. Tú ten en cuenta que las personas cuando buscan en Internet buscan según sus necesidades y mucha gente necesita perder peso o mucha gente necesita entrenar, pero lo que no se va a fijar tanto es en el precio o en una campaña, sino más bien en qué tipo de clase o cómo ve que entrena o cómo es el centro, ¿no? Y eso es lo importante, que Entonces, ¿tú generemos contenido. recomiendas, Manel, que suban videos de sus clases?
Claro, Que por suban supuesto. videos de la persona, por ejemplo, que está haciendo, que vean que gente común y corriente puede hacer ejercicio igual que todos los demás. Y, por ejemplo, testimonios. Muy importante los testimonios, ¿vale? Oh, sí. O sea, es muy importante que traslademos, yo creo que hoy en día lo que va a generar seducción en las personas y lo que va a generar una atracción en fijarse de cómo hacemos las cosas es cuando realmente les damos contenidos de valor que les dan soluciones a sus necesidades. Insisto, mucha gente quiere perder peso, pues muéstrale cómo se pierde peso. ¿Cómo se Un puede hacer? testimonio de un cliente que ha conseguido perder peso y que ha estado súper a gusto con tus clases. O muéstrale, por ejemplo, tu gimnasio, cómo de seguro es, cómo está limpio, cómo realmente hay profesionales, por ejemplo, profesionales titulados, preparados, que dan las clases y se comprometen con las personas que van al centro. ¿Vale? Y todo eso yo creo que es lo importante que hay que trasladar, ¿no? Excelente, Manel. Yo tenía esas dudas, creo que me las has solucionado muy bien. De hecho, hay muchas cosas que yo sabía que podía aprender de ti, las cuales ahorita las estaba apuntándolas rápido porque dije, no, estas las voy a poner en práctica mañana en mi gimnasio. O sea, son muy buenas ideas porque no se me habían ocurrido, no las había generado de esa manera. Y créeme que llegamos al momento en el que ya no hayas ni cómo hacerle para poder tener más usuarios. Cómo captar más usuarios y creemos que el tener más material, el enseñar el material y que ya compramos esto y compramos el otro te va a traer más gente y no, o sea, coincido contigo en que es más por el sentido humano y decirle, mira, esta persona bajó de peso, esta persona fue como tú, esta persona llegó sin poder hacerlo y mira, ahora lo está haciendo. Me gustó mucho ese sentido humano en el que se le puede dar el giro al marketing. El proceso de decisión de compra se basa en que las personas tienen unos problemas, ¿vale? Tienen unas necesidades o tienen unos deseos, ¿vale? Hay gente que desea tener pues, las abdominales de Cristiano Ronaldo y bueno, pues vale, va a ser difícil conseguir, pero al menos nosotros lo vamos a intentar, ¿no? Quiero decir con esto que hay esas necesidades, esos deseos, hay esos problemas que tiene la gente y que nosotros tenemos que intentar también, digamos, enviar mensajes para ese tipo de situaciones. Quizá nos centramos demasiado en el precio, en otro tipo de cosas, que eso simplemente es la parte final de la compra, pero la parte de la compra empieza cuando la gente detecta que tiene esos deseos, esas necesidades, esos problemas que solucionar. Y ahí es donde tenemos que entrar. Es una de las partes, pero es que es la primera. Y eso se hace, pues eso, mostrando precisamente que nosotros conocemos esos problemas que tienen y que los podemos tratar, que les podemos dar una buena solución, que tenemos ejemplos de clientes que tienen lo mismo y que, bueno, que los están superando, que los están afrontando y encima con una calidad extrema, ¿no? O Excelente. sea que eso es muy importante. Manuel, tú tienes tu canal de YouTube por el cual yo te sigo y por el cual te conocí. Tienes Instagram, tienes una página web. Si, por ejemplo, alguno de los gimnasios que a nosotros nos contacta para que les diseñemos, y ahora sí que nuestro eslogan de lo que hacemos es te ahorro tiempo, dinero y errores, porque es lo que hacemos. ¿Cómo podrías entrar tú a la distancia o si puedes entrar tú a la distancia creando paquetes a esos gimnasios que nos contactan y que se olvidan de que deberían de empezar con usuarios, de que lo más importante es que lo hagan rentable desde antes, como tú lo dijiste, de 2 a 3 meses antes? ¿Cómo podrían contactarte? ¿Dónde podrían buscarte? ¿Qué paquetes podrías hacerles? Y si podrías hacérselos a distancia para que ellos sean capaces de poder entrar al mercado fuertes y no estén sufriendo los primeros 5 meses en no saber ni cómo hacerle porque no se preocuparon por captar la gente. Claro, pues sí, sí. A ver, yo tengo mi página web, por ejemplo, que es manuelvalcarce.com y a través del canal también podéis contactar, pero bueno, es simplemente pues enviando un contacto y a raíz de ahí pues establecer un conocimiento primero de cómo es el centro, de sus necesidades, pero hoy en día no es muy complicado desde en línea o online pues poder planificar una campaña previa de apertura, ¿no? No es muy complicado, yo creo que es muy sencillo de realizar en cuanto a conocernos, ¿no? Un poquito cómo es el centro, dónde está ubicado, cuáles son sus necesidades,
y preparar esa campaña, no sería nada complicado, incluso hacer un pequeño seguimiento, etcétera, ¿no? Por mi parte, pues bueno, encantado, Javier. Incluso si quieres también a través tuyo podemos hacer alguna colaboración, ¿no? Para llegar a esos clientes. Y hoy en día, pues a través de la tecnología es fácil estar en contacto. Sí, eso sería excelente. Nosotros que siempre estamos buscando ser integrales en que el futuro dueño no tenga que andar corriendo a una tienda para buscar material y tenga que ir a contratar a alguien para que le pinte, a alguien para que le diseñe. Pues ahora sí que tú vienes a engranarnos también ahí en esa maquinita de decir, mira, te podemos ofrecer que tengas clientes desde antes con un seguimiento en el marketing, que tú no te preocupes, que tengas tu página y que sea algo diferente. Mira, yo en México veía algo muy común, o sea, las páginas, cuando se las manejan muy, muy técnicas, muy basado en, vamos a tener tantas remadoras, vamos a abrir y vamos a tener esto. Y a mí me encantó la manera humana en que la hiciste ahorita, porque creo que es la manera en que se jala más gente, en poder mostrar qué es en lo que yo te puedo solucionar. Entonces, Claro. encantado yo de hacer mancuerna contigo y poder ofrecer eso. Ya después nos ponemos de acuerdo y cómo pudieras entrar. Me parecería genial. Igual, quien invita a quien te quiera seguir en las redes sociales, también de parte de nuestro canal, quienes te pudieran seguir, que la mayoría de gente son dueños de gimnasio que están pensando en abrir un gimnasio en México. Hay algunas personas que nos siguen en Argentina, Ecuador, entonces, que también ya abrieron gimnasios desde allá. Entonces, ¿cómo les pudieras ayudar o cómo te pudieran seguir? Sí, pues a ver, yo creo que hoy en día a través de las redes sociales, como decías, de Instagram, de YouTube sobre todo, es verdad que, bueno, mi público es un público más de gestión deportiva, ¿no? Como tú decías, esos dueños de gimnasios, ese interés, bueno, no es un canal, o sea, no es un tema que tenga un gran público, pero sí que al menos intento aportar pues datos de valor, intento aportar información que ayude, ¿no?, a esos gestores, y es verdad que es un tema muy específico, ¿no? Pero yo creo que bueno, iremos creciendo, que cada vez se va a profesionalizar más nuestro sector, debe profesionalizarse, hacer mejor las cosas y sobre todo pues porque van a obtener más rendimiento. Y a través de estos canales, pues totalmente a disposición y en contacto. Javier, sin problema. Muy bien, Manel. Algo que quisieras añadir. Pues nada más, yo creo que en principio ha sido una conversación muy agradable, Javier. Es un placer también contactar contigo desde aquí de España con México. Creo que tenemos también que estar unidos, el sector mejorar juntos y bueno, pues encantado de tenerte también en este vídeo. Muy bien, Manel. Pues yo te agradezco muchísimo la facilidad que me diste para contactarte conmigo, las facilidades que nos brindaste para poder hacer esta charla que yo creo que al menos en el medio de los que quieren abrir su propio negocio dentro del fitness, pues les va a servir mucho, porque creo que son puntos que a lo mejor no habían visto y que les puede servir demasiado. Yo, la verdad, te agradezco muchísimo sobre todo por lo humano que fuiste desde el primer momento en que te contacté. Inmediatamente me mandaste un mensaje, luego me mandaste WhatsApp, todo fue muy fluido y eso se agradece cuando la gente es muy sencilla. Yo veo que a nosotros también nos resulta muy bueno el ser así, que ven a Javier y dicen, es Javier y la mayoría conoce por Javier y me compra por Javier en vez de la marca, como que siguen más la marca personal de los videos que ven, que en realidad lo que es una empresa y veo que eso jala mucho. Yo te agradezco mucho eso, Manel. Pues de mi parte es todo. Muchas gracias desde México. No sé, en España ya es un poquito más tarde, acá todavía estamos Sí. de mañana. Bueno, pues nada, yo creo que tú lo has dicho todo, ¿no? Para mí creo que en esta vida es muy importante esa cercanía, ese contacto con la persona. Creo que al final eso es lo que te llevas y creo que eso también es lo que nos hace pues tener una mejor relación con las personas, ¿no? Y más en nuestro sector. El deporte tiene que ser así, tiene que ser también colaboración,
tiene que también ser ayuda y tiene que ser también, pues bueno, afinidad y comunidad, ¿no? Un placer, Javier. Pues seguimos en contacto. Un fuerte abrazo y mucha suerte con los proyectos. Un abrazo, Manuel. Muchísimas gracias. Que estés bien. Chao, hasta Saludos. luego.